Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso. A un verdadero arrepentimiento y a una total entrega a Jesucristo y a sus enseñanzas. ¿Sí? Qué hermoso restaurar, hermanos. Qué hermoso que nosotros llevemos a nuestros hermanos, en vez de hacerlos apartar de la fe, de que de pronto se vayan y no vuelvan a una congregación a buscar de Dios, hermanos, que los traigamos a los pies de Cristo, porque así va a ser bendecida esa persona y su familia. Porque el que se aparta, hermanos, es terrible lo que le va a suceder. ¿Qué vemos en el mundo? Si a ti y a mí no nos ha pasado nada, ¿sabe por qué es, hermanos? Porque hay alguien que nos guarda y nos protege. Porque cuando vemos noticias, ¿qué vemos ahora? La maldad, hermanos, tan tremenda que se está multiplicando, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto, hermanos, y esa es una realidad. Cristo viene pronto. Una de las señales es que la maldad se multiplicará. Vi ayer una noticia, un hombre que cogió y lo golpeó a otro por detrás y el señor cayó al piso por robarlo, y a los 10 minutos falleció la persona a la cual golpeó por robarle un celular o qué sé yo. ¿Hasta dónde está llegando la maldad? Yo he mirado a mis hermanos aquí en 2 años que vamos a cumplir ahorita en marzo de haberse abierto obra por la misericordia de Dios, no porque lo buscáramos, y Dios nos ha guardado a todos. Algunos han estado enfermos o hemos estado, porque nosotros también tuvimos el famoso COVID por ahí, pero Dios nos guardó a todos. A todos, ninguno se ha ido de la congregación. Y si se hubiera ido con Cristo. Pero yo veo la mano de Dios ahí protegiéndonos y guardándonos y bendiciéndonos, hermanos. Qué hermoso. Gracias, mi hermano. Señor te bendiga. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos de verdad que hay esa unidad, hermanos, que hay ese amor, debemos de continuar así, debemos de restaurarnos, debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos. Si de pronto se cerró alguna iglesia y hay un hermano que está extraviado de camino, dígale: hermano, venga, no deje de congregarse, busque del Señor. Tenemos un lugar donde puede venir aquí, o en otro lugar donde le parezca, pero no deje de congregarse. ¿Por qué le digo en otro lugar? Pues porque a veces le cae mejor un pastor que el otro, o esa iglesia es más bonita, o allá canta más lindo. Pero bueno, lo importante es que busque de Dios, que no se aparte, y que ojalá aprendamos a interpretar correctamente la palabra para no desviarnos de camino también, que eso es muy, pero muy importante, y lo estamos aprendiendo en Comunidad Palabra Viva. Por eso se llama Palabra Viva. Gloria a Dios. El 6.2, ahí en Gálatas 6, donde estamos, el versículo 2. Por eso les decía que no se me separaran del texto base. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas de los unos a los otros. Es posible que la ley de Cristo de la que se habla aquí sea el resumen de la ley en Juan 13, 34 y 35. Vamos a Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Si lo tienen, me contestan con un amén. Entonces, mientras lo buscan, vuelvo y les repito, es posible que la ley de Cristo de la que se habla aquí sea el resumen de la ley. En Juan 13, 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos
a otros. Entonces aquí cuando dice sobrellevad las cargas los unos, las cargas de los otros y cumplid así la ley, ahí lo leímos en Juan 13, 34 y 35. ¿Sí lo leímos? Ay, falta el 35, perdón. Ay, leí el 34. El 35 no, ¿cierto? Entonces dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, aquí cuando dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, aquí está hablando de este mandamiento, de esta ley, ¿sí? Amémonos unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. ¿Cómo nos amó Dios? Escuchaba esa hermosa alabanza ahora. Él no escatimó nada por amor a nosotros. Dio su vida, fue latigado, fue crucificado, derramó hasta la última, dice, hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Y mire esa ley que el Señor pone: amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros, hermanos. ¿Y por qué nos cuesta si nosotros no estamos muriendo en la cruz? ¿Será que nosotros seríamos capaces de ir a la cruz y hacer lo que hizo Cristo por amor al malo, al pecador, al asesino, al gritón, al peleón? Porque también eso es pecado. Por eso también murió Cristo en la cruz por nosotros. Porque quizás nosotros no robamos, no matamos, pero a veces maltratamos, a veces ofendemos. Pero también por eso murió Cristo por ti y por mí. Ese amor, dice el Señor, que debemos de hacer, nosotros llevarlo también. Ahí se cumple la ley, si nos amamos los unos a los otros. ¿Será que sí nos amamos? Porque decimos que nos amamos, hermanos, pero a veces ni nos soportamos con la esposa, con el esposo. Y pues en la iglesia, pues menos. Un hermanito de pronto llegó y no saludó porque estaba por allá. A veces uno mira a los hermanos y uno está por allá en otro planeta y de pronto el hermano esperando a que lo salude. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Ya me da vergüenza, yo, perdónenme, hermano, que no lo saludé, hermano. Perdónenme. A veces uno ofende sin pensar y sin querer, y nos ofendemos por unas cosas que no tienen sentido y dejamos de amarnos, dejamos de asistir a la iglesia. No, yo mejor me voy de la iglesia. Bueno, pues si se va, Dios lo bendiga, pues nadie obliga a nadie. Pero no dejemos de amarnos, no dejemos de preocuparnos por aquel que se fue o por aquel que está mal geniado. No dejemos de amarlo, ¿cierto, hermanos? Tenemos que aprender, porque los hogares se separan es por eso, porque no nos soportamos los unos a los otros. Y el Señor lo manda, dice, soportándonos los unos a los otros y ayudándonos, así como el título de esta enseñanza, y ayudándonos, hermanos. No vamos a alcahuetear cosas extremas, que hay hombres abusivos dentro de los hogares, cuando violan un niño, una niña, sus hijos, sus propios hijos. No, yo no lo alcahueteo, yo eso no lo permito. Una cosa es que yo lo soporte, otra cosa es que yo le alcahuetee, que venga y deshaga en mi casa. Entonces eso ya es otro cuento, ¿no, hermanos? No debemos de confundir las cosas, ¿sí? Porque hay personas muy abusivas dentro de los matrimonios. O llega un hermano a la congregación y de pronto es un grosero, bueno, ya va a hacer algo indebido. O un pastor se va a aprovechar de las ovejas porque es un pastor y tiene... No, Señor, no. Pero con espíritu de mansedumbre podemos restaurar a esa persona. Y si ya cometió un delito, bueno, tendrá que pagarle ante Dios. Y pues si toca con la justicia también, porque hay personas muy abusivas y tampoco podemos permitirlo todo porque debemos de soportar, ¿cierto? Todo tiene un límite, amén. Bueno, gloria a Dios.
Vamos ahí en el 6, 3 y 4 de Gálatas, ahí donde vamos en el texto base. 6, 3 y 4. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué nos está queriendo decir esto, hermanos? Si nosotros nos creemos mejor que nuestra pareja o que el hermano que está aquí al lado, sométase a prueba a ver si usted es mejor. Eso es lo que está ahí diciendo. Sométase, mire, examínese. Como dice la escritura, hipócritas, no saquéis la paja que está en el ojo de tu hermano. Saca primero la viga que hay en tu ojo. ¿Sí, hermanos? Entonces, antes de nosotros querer quitar la pajita que hay en el ojo del hermano, examinémonos a nosotros si somos mejores, si hay amor en nuestro corazón. Entonces, si yo soy mejor, yo creo que si veo el error de mi hermano, de mi esposa, mi esposo, qué sé yo, más bien con amor le voy a restaurar. Que dijimos que la palabra restaurar en griego significa catartizo. Catartizo, eso es restaurar. Entonces, si nosotros vemos un error en el hermano o en el pastor, pues le vamos a utilizar esa palabra catartizo, a restaurar con espíritu de mansedumbre. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén, yo estoy aprendiendo. Entonces, cualquiera que se cree más especial por la comparación egoísta con los que han pecado o caído en alguna falta, se engaña a sí mismo. En vez de examinar y juzgar a otros, un cristiano debe someterse a prueba de sí mismo para ver si sigue de cerca el ejemplo de Cristo. Vamos a 2 de Corintios, ahí atrásito de Gálatas está, 13:5. Ahí cerquitica. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, si no somos egoístas, no vamos a juzgar, sino nos vamos a examinar. Nos vamos a someter a prueba de nosotros mismos para ver si sí seguimos de cerca el ejemplo de Cristo. Amén. ¿Sí lo entendimos? Vuelvo y lo leo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Si estamos en la fe, entonces nos vamos a examinar, nos vamos a mirar. Entonces, si estamos en la fe de Cristo, vamos a obedecer. No vamos a ponerle el pie al hermanito que se cayó. No. Es que se va a ir al infierno. No, hermanos, por Dios. Uy, hay hermanos tremendos. Aún pastores. Sí, tremendos. Es que se va a ir al diablo, al infierno se lo va a llevar el diablo si no hace esto o aquello. No, hermanos, por favor, no hagamos eso. Dígale, hermano, tengamos cuidado, debemos de dejar el mal genio, debemos de orar los unos por los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Si cayó en adulterio, en fornicación, o se fue para la cantina porque está despechado y no sabe manejar los problemas, hermano, no lo juzguen, no lo maltraten, no lo condenen, hermanos, porque si Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar, a que el mundo sea salvo por él, ¿cómo vamos nosotros a condenar a los hermanos o a las personas, hermanos? Por favor, tenemos que aprender. El que juzga es uno, y todos tenemos que rendir cuentas ante Dios algún día. Dios nos ayude a cambiar y a ser mejores y a restaurar, hermanos, a restaurar. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora vamos al 6:5, ahí en Gálatas donde estamos. Capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga.
Cada cristiano debe llevar su propia carga con el fin de no cargar o sobrecargar a otros creyentes. Pero leamos lo que dice el 6.2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Parece contradictorio, ¿cierto? Dice, ¿cómo así? En el 2 dice que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Y en el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, aunque debemos de ayudar a otros, porque eso es lo que quiere decir sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí me estoy dando a entender? Una cosa es sobrellevar las cargas, ayudarle a un hermanito de pronto que está en necesidad. Un ejemplo, es uno de tantos ejemplos que podemos poner. Hay un hermano que está en necesidad económica y no tiene mercado en la casa. Entonces vamos a reunir un mercadito y le vamos a ayudar a sobrellevar la carga. Pero no le vamos a llevar la carga de sostenerlo siempre, ¿cierto? ¿Cierto, mis hermanos? Hay un hermano que de pronto es difícil en la iglesia. Podemos ayudarle a sobrellevar la carga orando, ayunando, exhortándolo con amor, pero no vamos a aguantarle tampoco de que pronto el hombre venga y maltrate, sea grosero, o la mujer, o haga algo indebido, aparte a los hermanos de la fe, bueno, qué sé yo, ¿cierto? ¿Sí estamos entendiendo? Sí, es muy bueno entenderlo, hermanos, para que no, de pronto no nos hagamos ideas que no son y empecemos a criticar y a murmurar, porque pues así somos nosotros, difíciles, ¿cierto? Nosotros somos difíciles, hermanos. Los pastores, los servidores, los hermanos, la esposa, el esposo, el jefe, o yo como empleado también soy difícil, pero no nos damos cuenta. Miramos siempre la viga del hermano, pero ¿cómo? Vemos la paja del hermano, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro. Entonces, por eso aquí el 6.5 dice que aunque debemos de sobrellevar, ayudar a los demás, dice, cada uno llevará su propia carga. Entonces, yo debo de ser responsable con mis cosas. Debo de llevar mi propia cruz, mi propia carga. Pero, un ejemplo, todos tenemos aquí en Colombia, yo podría decir, la mayoría, tenemos la situación económica muy, muy precaria, ¿cierto? Bueno, la clase obrera, la clase pobre, trabajadora, la clase humilde, ¿cierto? Aquí, ¿quién no tiene necesidad económica? Levante la mano. Creo que todos, ¿cierto? Tenemos necesidad económica. O sea, nosotros tenemos que trabajar para llevar nuestras propias cargas, ¿cierto? Para suplir nuestras necesidades. Pero sin embargo, él dice que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. O sea, que también debemos de ayudar a los demás, ¿cierto? Debemos de ayudar en la iglesia para que la obra crezca, no para que el pastor se enriquezca, ¿no? ¿Cierto? Pero tampoco quiere decir que el obrero, el pastor, no sea digno de un salario, no, tampoco. No me voy a un extremo ni al otro, pero me gusta como el apóstol Pablo lo maneja. No quiero ser gravamen a vosotros, no quiero ser una carga a ustedes, pero eso no significa de que yo no sea digno de un salario o algo así, dice el apóstol, entre tantos estudios que he hecho. Y me parece precioso aprender a sobrellevar las cargas a los unos a los otros, pero no de pronto cargar, sufrir por otra persona al punto de que no sé manejarlo, sino que llevo las cargas de los demás, me las echo todas y entonces ando así, ando yo con una carga la tremenda, hermanos, y no puede uno solucionar los de uno y si va a solucionarle los de los demás. Entonces cada uno lleve su propia carga, dice aquí en el 6.5, lo acabamos de leer, ¿cierto? Porque cada uno llevará su propia carga, pero debemos de ayudarnos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Amén. El 6.6
el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de toda cosa buena. Hice un estudio sobre esto no me lo inventé yo, ¿no? Para manipular la palabra, nunca, hermano. No lo haré. Me gusta como el apóstol Pablo manejaba la palabra con integridad y rectitud. Y así me gusta a mí tratar de hacerlo. Entonces, haga partícipe de toda cosa buena. El deber de todo el que recibe la enseñanza de la palabra de Dios es ayudar a proporcionar respaldo material para los instructores. Primera de Corintios 9, 8 al 14. Ahí atrásito, Primera de Corintios, el 9, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 14. ¿Lo tienen ahí? Amén. Entonces dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Hace un signo de interrogación. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, del fruto. Cuando está hablando aquí, o sea, el que ara y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? Un fruto, ¿cierto? Si usted siembra una matica, aró para sembrar papas, pues usted espera que le salgan los frutos, ¿cierto? Y el que dice, y el que trilla con esperanza de recibir también el fruto de ese trabajo de trillar, ¿cierto? Dice el 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.